Sean todos bienvenidos a su canal de YouTube Iglesia Cristiana Costa Rica. Hoy en su sección de Viviendo la Verdad. Hoy vamos a ver la lección Pedís y no recibís. Para esto, vamos a ver un par de citas primero, donde nos vamos a poner a meditar cuántas veces hemos escuchado a gente decir que podemos pedirle a Dios cualquier cosa con fe y Él nos la concederá. Debemos hablar de esto y que es muy importante porque hay gente que usa las siguientes citas que vamos a ver para hablar del ministerio de la prosperidad también. Y al igual un montón de gente que nos vamos a topar que usted pida con fe y el Señor les va a dar. Vamos a ver qué es lo que nos dice realmente la Biblia, porque como siempre hablamos, no es lo que nosotros digamos, hagamos, sino que realmente es lo que nos enseña la palabra. Para esto vamos a ver las citas que les estaba comentando. Primero, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos habla en Mateo capítulo 7, versículo 8 lo siguiente: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Todo aquel que pide recibe. Entonces de ahí que entonces en oración pide con fe y que va a recibir, es lo que la gente interpreta, porque eso es lo que dice Jesús según ellos, ¿verdad? En Juan 4:13 también dice Jesús: y todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ya con esto, el tema, y eso es algo que nos ha pasado en el mundo entero, es un error que tiene la humanidad. Nosotros como humanos podemos equivocarnos y por eso siempre tenemos que pedirle discernimiento a la palabra a Dios. Realmente el tema es que tomar una sección específica de un versículo y verlo en forma aislado, sin el tema de estar revisando todo el conocimiento bíblico, realmente nos puede llevar a este tipo de doctrinas o este tipo de pensamientos que no tienen que ver nada con la palabra. Y realmente una persona que habla acerca de que Dios le va a dar todo porque así lo dice la palabra, lo que está haciendo es tomando algo a su conveniencia, realmente no tiene el conocimiento de la palabra y se aleja de la verdad. Entonces es importante que nosotros tengamos mucho cuidado con esto, porque como vamos a ver, este error que se comete provoca que no entendamos el plan de Dios, el plan de salvación de Dios. Cuando uno comienza a estudiar humildemente desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el libro como tal, hay un plan, una intención, algo que Dios quiere para con la humanidad, pero no tiene que ver en ningún momento con un tema de que Dios va a ser ese Dios alcahuete, que todo lo perdona y que también aparte de eso, pídame que yo les voy a dar todo lo que ustedes quieran. No sucede. No existe ninguna persona que pueda venir a decir que él se le ocurrió pedirle un Maserati que el Señor se lo dio. No, Dios no actúa de esa manera. Entonces se vende y también desilusionan a la gente que tal vez está apenas comenzando a dar sus primeros pasos en conocimiento de la palabra, y entonces con este tipo de cosas lo que hacen es confundir a la gente cuando realmente no es así. Por eso es importante que debemos buscar la verdad en la palabra. Una explicación clara de lo que estamos hablando es pedís y no recibís, y eso lo vemos en Santiago capítulo 4 versículos 2 y 3. Y aquí viene una aclaración muy importante que nos da la clave para que entendamos qué es lo que nosotros debemos pedir. Nos dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y ahí está la clave, estimados. El que nosotros estemos pidiendo al Señor con fe, creyendo, tiene que ver con cosas que sean para la salvación. La Biblia como tal es el manual de Dios para nosotros, donde nos enseña a nosotros cómo quiere que nosotros nos comportemos, qué es lo que a qué nos invita a participar. Y tenemos acá que la palabra lo que nos enseña a nosotros es que nuestro Señor Jesucristo va a regresar a la tierra, que va a establecer su reino, que va a ser un reino milenial, que van a haber santos, y nosotros estamos siendo llamados e invitados a ser santos. Entonces, tomando en cuenta esto, realmente todo lo que nosotros le vamos a pedir al Señor tiene que ver en función de que
se nos va a conceder todo aquello que sirva para que nosotros podamos estar en ese futuro reino, para que realmente podamos perseverar, entendiendo que este tiempo presente nosotros somos peregrinos, estamos esperando que venga ese futuro reino. Entonces es importante que nosotros tengamos eso claro, entender que cuando nosotros pedimos debemos pedir de corazón y sobre todo algo que es muy importante, porque por ejemplo uno podría decir, pero bueno, si yo pido por la salud de alguien y no sucede, te estoy pidiendo por algo bueno. Sí, pero también está la voluntad de Dios. Y aquí entonces algo que también es muy importante para aprender a pedir es que también se haga de acuerdo a su voluntad. El mismo Jesús cuando estuvo ya cerca de ser llevado del huerto de Getsemaní para llevarlo ya a que comience todo su sufrimiento para ser crucificado, dice que él sudó como gotas de sangre. Y él le decía, Padre, si puede, pasa esta copa de cáliz de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no tenía que haber muerto porque él no había pecado. Él estaba muriendo por nuestros pecados. Era necesario de esa manera. Pero sin embargo, él mismo, sabiendo lo que estaba por pasar, que era muy difícil, viene Jesús y dice, Padre, si puede, pasa de mí esta copa de cáliz, pero que no se haga tu voluntad, digo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al igual entonces, en todas nuestras oraciones, tenemos que pedir que se haga su voluntad porque es perfecta. Y eso es algo que es importante porque nosotros, si creemos en el verdadero Dios, algo que es necesario entender es que su voluntad es perfecta y el que nosotros no la comprendamos no significa que Dios tiene que empatar con lo que nosotros queremos, sino que realmente tenemos que tener la humildad, la paciencia de aprender a esperar en el Señor y de esa manera saber que el Señor nos va a contestar. Y muchas veces cuando nosotros hemos pasado una situación difícil y nosotros hicimos oración y no sucedió como nosotros esperábamos, después vemos que lo que sucedió fue mejor tal vez de lo que esperábamos porque fue en el tiempo de Dios y de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial para nuestra conveniencia, porque el Señor nos ama. Así que de esa manera esperamos que sea de mucha bendición esta entrega que estamos teniendo, entendiendo muy bien que lo que pidamos tiene que ser en función de poder estar en ese futuro reino. Si el que nosotros seamos millonarios nos va a estorbar, Dios no nos va a dar millones. Que si nosotros queremos un carro, una casa, pero va a ser con un préstamo y vamos a tener problemas económicos, si no se da, Dios sabe por qué nos está dando. Lo más importante es que nosotros sí pidamos, Señor, que nos depare lo básico para que podamos sobrevivir, que el Señor nos ilumine, que nos dé inteligencia, sabiduría, discernimiento, esas cosas que nos pueden ayudar a interpretar mejor la Biblia para que nosotros podamos seguir perseverando, para mantenernos firmes, para estar en ese futuro reino acompañando a nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. Esperando que sea de mucha bendición. Nos vemos en una próxima entrega. Que estén muy bien.